Hola, mi nombre es Irene, soy parte del equipo de Educación y Promoción Ambiental. En el video de hoy vamos a trabajar cómo elaborar un cuadro vivo. Un cuadro vivo es una estructura que tiene ciertas características que le permite a las plantas suculentas, que son estas plantas que tienen las hojas carnosas, que esta capacidad de estas plantas que son de zonas áridas es retener la mayor cantidad de agua posible, ya que en los lugares donde son originarias las precipitaciones son escasas. Entonces acumulan cantidades de agua necesarias para sobrevivir durante todo su ciclo de vida. Para armar los cuadros vivos vamos a necesitar maderas que pueden ser reutilizables, y lo que vamos a hacer es un cuadrado o un rectángulo de acuerdo a la cantidad de especies que quieran incorporar, pero tengan en cuenta también que a mayor tamaño es mayor peso, y como nosotros lo vamos a tener colgados de manera vertical, tenemos que contemplar que al regar y con el sustrato que vamos a colocar se va a poner muy pesado. Entonces necesitamos armar un cuadrado, una estructura, que puede ser un cuadrado o un rectángulo como les decía, y después necesitamos darles ciertas características de protección a la madera, porque como va a estar en contacto con sustrato, con la tierra, que ahora vamos a ver cómo se prepara la tierra, para que no se descomponga la madera la vamos a tener que proteger. La podemos proteger pintándola o colocándole algún nylon, algún plástico que aísle el material que va a tener adentro desde las estructuras que le den el soporte. Bueno, entonces vamos a necesitar armar la estructura, preparar un sustrato. Un sustrato difiere de la tierra negra que nosotros podemos conseguir en nuestros jardines porque tiene distintas características. Si nosotros ponemos solamente tierra negra, lo que vamos a conseguir es que la tierra se compacte. Si nosotros trabajamos con tierra que podemos extraer de los jardines, tiene una característica que no le permite filtrar el agua con facilidad. Es decir, que la mayoría de las tierras son tierras de relleno, por lo tanto tiene mucho contenido en tosca, y con el paso del tiempo se compacta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es preparar un sustrato. Un sustrato está formado por tierra negra, una porción de tierra negra, una porción de abono y una porción de perlita, que es un material inerte que la única función que tiene es airear el suelo y retener la humedad. Si no tenemos perlita, lo que podemos colocar es arena. Entonces necesitamos tierra, abono y arena en partes iguales. Además de preparar el sustrato, vamos a necesitar plantas. ¿Cómo obtenemos las plantas? Podemos obtenerla a partir de un gajo de una planta madre. Lo que tenemos que hacer es cortarlo no de manera recta, sino de manera longitudinal, porque la forma en que nosotros hagamos el corte en la planta madre puede provocar que la planta tenga una herida donde pueda ingresar algún patógeno y además retiene el agua de lluvia. Entonces el corte no es recto, sino es longitudinal. Si no tenemos una planta madre de donde obtener los gajitos, podemos hacerlo a partir de las hojas. Las suculentas, la mayoría de las suculentas tienen la capacidad de reproducirse a través de las hojas. Entonces cortamos una hojita cerca de la base de lo que sería el tronco y la dejamos que cicatrice la herida. Lo mismo vamos a hacer con los gajos. Tarda aproximadamente una semana y a partir de ahí empieza a elaborar el proceso para construir la raíz. Entonces las hojas, si vamos a hacer a partir de hojas la producción de las plantas, cortamos una hoja, la dejamos secar sobre un sustrato y no la regamos hasta que cicatrice. Una vez que cicatrice y empieza a elaborar la raíz, a partir de ahí ya podemos regarla, y el riego tiene que ser un riego limitado. Lo tenemos que hacer una vez por semana. Y el riego tiene que ser localizado, es decir, que no podemos mojar la hoja, porque si mojamos la hoja empieza un proceso de descomposición de la hoja y la hoja lógicamente se arruina y no puede continuar elaborando una nueva planta. Tengan en cuenta que para saber en qué momento ya está lista para plantar, lo hacemos cuando la hoja de donde sale el brote se seca por completo.